Muy bien, esta es la distribución según el libro de Josué, que ya sabemos que hay que cogerlo con pinzas, ¿de acuerdo? No está en absoluto respaldado por la realidad arqueológica, pero se ha diseñado este mapa en función de la distribución de la tierra de Canaán que aparece en el libro de Josué. Entonces estos serían los territorios, ¿no?, para cada una de las tribus, tomadas de los nombres de... Siempre se dice los 12 hijos de Jacob. En realidad eso es no un error, pero es algo que hay que matizar. Porque aquí no están los 12 hijos de Jacob, que por cierto fueron 13. Había una hija, que era Dina, que no recibió tierras, lógicamente. Pero es que tampoco... Aquí faltan 2 de los hijos de Jacob y hay 2 que no son hijos de Jacob. El primero de los hijos que falta es Leví. Si os fijáis, tenemos a Gad, tenemos a Rubén, tenemos a Simeón, tenemos a Dan, tenemos por allí arriba a Aser, a Zabulón, pero no está Leví. Esto ya sabéis que es porque la tribu de Leví no recibe tierras, sino que son los encargados de, digamos, todos los asuntos cultuales, ¿no? Son los responsables de la adoración a Yahvé. Y el resto de tierras y el resto de tribus tiene que estar financiando eso, ¿vale? Entonces Leví no está y tampoco está, algo mucho más llamativo, José, ¿no? José, el hijo favorito de Jacob, curiosamente no recibe tierra. ¿Por qué? Porque tal como cuenta el libro de José, insisto, mitología, José claramente tiene problemas con sus hermanos. Entonces, a la hora de la división de las tierras, ¿no?, a la hora de recibir la bendición de Jacob, José prefiere quitarse de en medio para evitar más problemas con sus hermanos y decide en el lecho de muerte, ¿no?, de Jacob, mucho antes de toda la división de esta tierra, pero la idea de la bendición del patriarca, decide que la reciban sus 2 hijos, Efraín por un lado y ahí arriba Manasés por el otro, ¿no? Entonces Efraín y Manasés no son tribus herederas de los hijos de Jacob, sino que son los nietos de Jacob por su hijo José. Así que ni Leví ni José están presentes aquí y son sustituidos por las tribus de Efraín y Manasés. Insisto que todo eso es mitología. Esto eran agrupaciones de familias, agrupaciones de pueblos con antepasados muy probablemente independientes que forman una organización más o menos conjunta. Hasta llegar a este estado de cosas. Estamos en el siglo IX... octavo antes de la era común, ¿de acuerdo? Entonces es cuando esas zonas, esas regiones se unifican, ¿no?, se constituyen en reinos, como todos los reinos de alrededor, ¿no? Tenemos aquí el reino de Edom, de Moab, de Amón, de Aram Damasco, más arriba, ¿no? Entonces se van constituyendo reinos muy similares, muy semejantes, muy probablemente a los reinos helenos, ¿no?, los reinos aqueos que aparecen en la Ilíada. Y entonces tenemos, como veis clarísimamente, el reino de Israel, mucho más grande, mucho más rico, mucho más próspero, y el más pequeñito reino de Judá. No hay absolutamente ninguna prueba, ningún sustento extrabíblico para defender, justificar, explicar el reino unificado, ¿de acuerdo? Así que, hoy por hoy, los investigadores de que eso no existió porque no hay pruebas de que en ningún momento haya existido ningún reino unificado. Ya, esto es así, ¿de acuerdo? De pequeñas poblaciones rurales, muchas de ellas no estaban amuralladas, que deciden unirse, deciden hacer una especie de confederación para unificarse, ¿no?, y convertirse en reinos, ¿no?, por las necesidades históricas del momento. Entonces, muy rápido, no me quiero enrollar mucho más, el reino del norte, ya hemos dicho, la capital Samaria, de ahí los samaritanos, pues la capital es tomada en el año 722 por el imperio asirio, por lo tanto Israel desaparece, ¿no?, el reino de Israel desaparece, y hay, de nuevo, la flor y la nata de la sociedad son llevados
en exilio a Asiria, hay una parte importante de la población que se queda, se convierte lógicamente en provincia asiria, y hay también un éxodo importante que se produce desde el reino de Israel hasta el reino de Judá, porque tenían cosas en común, entre ellas la lengua, muy importante. Entonces el reino de Judá recibe ese éxodo de los israelitas. Pero el reino de Judá también acabará cayendo en el año 586 antes de la era común por el rey Nabucodonosor II de Babilonia y por lo tanto el reino de Judá desaparecerá también. ¿Dónde están esas tribus? Bueno, si el reino de Israel desapareció y, según la tradición, estaba constituido por 10 tribus, ¿no? El reino de Judá solamente sobreviviría la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pues esas 10 tribus al final se acaban difuminando en el mundo etnográfico del imperio asirio.